Sean bienvenidos y bienvenidas a la segunda teleeco del primer nivel de atención. Es un gusto que estén con nosotros, que nos acompañen para desarrollar esta segunda jornada. Siempre vamos a continuar con el tema materno y hoy nos toca hablar de un tema interesante como es la atención puerperal en el primer nivel de atención. Y para ello, pues, me permito presentarle a la doctora Nathalie Guevara. Ella es médico graduado de la Universidad Evangélica de El Salvador, tiene una especialidad en gineco-obstetricia y actualmente pues es médico colaborador de la unidad materno-perinatal del Ministerio de Salud. Gracias, doctora, por aceptar, ¿verdad?, nuestra invitación y pues a desarrollar el tema. Así que bienvenido, gracias. De acuerdo, gracias doctor Jover por esa atenta invitación. Agradecer el espacio de la teleclínica y el espacio que está creando el primer nivel para poder llegar a todos ustedes y compartirle pues lo que la evidencia científica nos dice en este tema del que vamos a hablar hoy sobre la atención en el puerperio. ¿Podríamos presentar la presentación, por favor? Gracias. Gracias por la introducción. Vamos a ver la atención a la mujer en el puerperio este día. Bueno, como ustedes conocen, la atención puerperal pues está protocolizada actualmente en estos dos lineamientos, tanto para la atención en los protocolos esenciales para los periodos preconcepcional, prenatal, parto y puerperio de bajo riesgo perinatal, que está vigente desde el 2022, que aún continúa vigente, y el de atención en el primer nivel de atención. Comentarles que ambos están siendo revisados para sus pertinentes actualizaciones. Entonces vamos a entrar un poquito en materia. Cuando hablamos de atención puerperal nos referimos a aquel momento que comprende de la mujer desde el alumbramiento hasta las 6 semanas posparto, o específicamente, como lo manejamos nosotros, los primeros 42 días después del parto, independiente sea parto por vía abdominal o parto vaginal. El puerperio normalmente lo dividimos en puerperio inmediato, que consiste en las primeras 24 horas posterior al nacimiento, puerperio inmediato en los primeros 7 días y el puerperio tardío hasta los 42 días, desde los 7 días hasta los 42 días. Y en cada una de estas la mujer va desarrollando cambios fisiológicos normales a los cuales debemos conocer para tratar de reconocer los signos de alarma cuando están presentes. Y eso es un poquito lo que vamos a tratar de implementar ahora y uno de los objetivos es que ustedes se aprendan los principales signos de peligro en el puerperio, sobre todo después del puerperio inmediato y del tardío. ¿Qué actividades como primer nivel de atención debemos realizar a las mujeres en el puerperio? Bueno, desde el hospital, ¿verdad? Ya esas señoras salen que deben asistir en los primeros 7 a 10 días y la atención de los 40 días para el seguimiento puerperal. El hospital está encargado de informar sobre las atenciones en línea, ¿verdad?, que cada institución ofrece. Por ejemplo, MinSal ofrece la teleconsulta y teleasesoría a través de los números que ya conocemos. Y si fuera una usuaria del Seguro Social, pues también lo puede hacer a través del 127. Esos son mecanismos con los cuales la señora o la mujer y la familia tienen la oportunidad de hacer consultas en caso de dudas sobre lo que está sucediendo en el momento del puerperio. Y también a través de la enfermera de enlace, pues se envía el listado diario referente materno regional sobre las madres que han dado a luz para el seguimiento pertinente. Yo creo que, perdón, doctora, eso es importante lo que usted acaba de mencionar, ¿verdad?, sobre las atenciones en línea, porque antes eso no lo estábamos haciendo. No lo teníamos. Yo creo que esto sí es interesante que los compañeros también conozcan, ¿verdad?, en primer nivel existe esta atención en línea y que pues las señoras también hay que hacerlo, también la promoción para que la enlace también en nuestras unidades de salud, para que de esta manera también podamos utilizar esta. Correcto. Gracias. Y de hecho, la teleconsulta en el Ministerio de Salud no solo se realiza para el seguimiento de mujeres puerperales, sino que también brinda atenciones a mujeres embarazadas, infantiles y otro tipo de atenciones del hombre y la mujer o de la persona adulta, con los cuales ustedes pueden ofertar esta atención que se está ofreciendo. En el hospital ellos tienen que asegurar que previo al alta la señora se haya consignado que ya estaba caminando, sobre todo si fue un parto por vía abdominal sin dificultad, que no presentara mareos, que no haya tenido procesos febriles, que tolere la vía oral, que presente la micción espontánea normalmente posterior a un parto vaginal. Estamos esperando la micción espontánea después de las 6 horas del parto.
la expulsión de gases o que defeque, ¿verdad? Y que haya ausencia de dolor y signos de infección en las heridas operatorias. Que esté la episiotomía o sutura de desgarros confirmados sin signos de infección y además que se verifique la ausencia de signos de alarma de leucemia. Esto debe hacerse previo a la salida del hospital, pero también son uno de los puntos importantes que debe hacer, sobre todo en la visita que se hace en las primeras 72 horas después de que se le dio el alta y en la inscripción de los primeros 7 días. Se debe realizar un examen físico completo en todas las atenciones que brindemos a nuestras usuarias y siempre debemos evaluar el estado emocional y de la madre, idealmente con la escala de Edimburgo que está específicamente para la etapa del puerperio. Se deben indicar analgésicos, las multivitaminas prenatales en caso las tengamos disponibles las combinadas, y se pueden dar una tabletita vía oral hasta 8 semanas por parto. Y solamente vamos a indicar el sulfato ferroso en caso de anemia y siempre vamos a darlo una tabletita vía oral cada día más ácido fólico por 6 a 8 semanas y también deben dar la consejería de la lactancia materna exclusiva y promover la educación postnatal. Brindar consejería en anticoncepción y proporcionar el método anticonceptivo elegido idealmente previo al alta. Ahora, el seguimiento postparto en las primeras 72 horas, y aquí hablamos de la visita domiciliaria. En las primeras 72 horas posterior al alta se debe realizar una visita en la cual el objetivo es la evaluación de la mujer y su bebé, tratando de identificar los signos de alarma que ya vamos a ver un poco más adelante. En esta visita debemos realizar exámenes físicos completos, haciendo énfasis en la búsqueda de signos de alarma como dolor en la herida operatoria, salida de secreciones, sangrado con mal olor, si ha tenido fiebre. Incluso podemos recalcar la importancia del bienestar psicoemocional de la señora, si lo podemos escribir si encontramos algún hallazgo anómalo. Se debe recalcar la importancia de acudir al control a los primeros 7 días post nacimiento en el establecimiento más cercano. Debemos identificar a las embarazadas en el mapa, que ya verificaron parto y mantenerlas en él hasta el cumplimiento de los 42 días. Yo creo que eso también que usted menciona es importante y que lo analicemos. ¿Por qué? Por los 3 días, ¿verdad? De hacer las visitas, para que nos quede claro a nosotros también en el primer nivel que el equipo multidisciplinario de salud debe hacer en estas primeras 72 horas cuando la señora llega a la comunidad. Identificar, como usted bien lo mencionaba, los signos, ¿verdad?, de alarma. Entonces, eso es lo que con nosotros como equipo para poder nosotros enviarla a la unidad de salud y poder hacer ahí entonces la inscripción puerperal y obviamente también hacerle su control respectivo para que tengamos nosotros menos complicaciones dentro de nuestras señoras puérperas. Así es, correcto, gracias. En el control postparto, ya cuando vemos a la señora en los primeros 7, 10 días y en los 42 días, pues debemos realizar el control puerperal y la inscripción del bebé antes de los 7 días posterior al nacimiento y el control postparto también de los 40 a 42 días. Se debe revisar la agenda prenatal, la información sobre el parto, el lugar de la atención, la vía del parto, los resultados de exámenes si es que le tomaron en el ingreso hospitalario, si hubo complicaciones y el tipo de tratamiento recibido lo debemos dejar plasmado en la historia clínica que tenemos en nuestro establecimiento para que esta información pues no pueda ser recabada en caso que la señora tenga algunas otras consultas. Investigar si ha presentado dolor abdominal, fiebre, problemas para amamantar, sangrado abundante o fétido, dificultad para orinar o defecar y síntomas de depresión o psicosis. Todo esto ya lo vamos a ver. Antes de hablar de las anormalidades en el puerperio y los signos de alarma, tenemos que conocer cuáles son los cambios normales y esperados en esta etapa de la vida de la mujer. Lo primero que vamos a evaluar al examen físico, bueno, una de las partes más importantes es la involución uterina. La involución uterina se refiere al regreso del estado del útero previo al embarazo. Normalmente después del nacimiento, en las primeras 24 horas, el útero, que normalmente medía entre 32 a 35 centímetros, posterior al parto, retorna hacia la altura del ombligo, o sea, para 20 semanas. Así lo vamos a encontrar en una mujer en posparto inmediato. Luego, después de las primeras 24 horas, el útero empieza a disminuir 1 centímetro por día normalmente. Lo que esperamos que para los 7 días posparto, que sería el momento de la inscripción, el útero debe estar más o menos en una distancia media entre el ombligo y la sínfisis del pubis.
y esto corresponde a un útero para 16 semanas. Y eso es bien importante, porque ¿cuándo podemos ver alterado esto? Bueno, con, por ejemplo, una retención de restos placentarios puede hacer que el útero involucione lentamente y la señora tenga sangramientos continuos que se nos pueden complicar. Entonces, encontrar un útero a los 7 días posparto mayor a 16 semanas debería ser un signo de peligro que nos llame la atención para realizar, pues, ya sea la referencia o la interconsulta necesaria con la especialidad. Luego, a las 2 semanas postparto, el útero ya no se debería palpar por vía abdominal. Y eso es lo que esperamos encontrar normalmente. Perdón, igual, doctor, aquí sí volverles a repetir, ¿verdad? A todos los que trabajan, especialmente también hay médicos en servicio social que están escuchando su ponencia. Y es importante porque ustedes puede ser que inscriban, ¿verdad? A las señoras puerperales y a los 7 días, acuérdense que debe estar, ¿verdad? Entre el ombligo y las índices del pubis, es decir, más o menos a las 16 semanas. Es importante que ustedes recuerden eso a la hora de tenerlo, que lo tengan ustedes en consideración, porque como ya nos ha explicado la doctora Guevara, cualquier anormalidad es de consultarlo y hacer la referencia si es necesario, si no tenemos nosotros en nuestra unidad de salud básica o una intermedia, un especialista que también nos pueda corroborar y ayudar. Hay ciertas condiciones que pueden modificar el tamaño del útero que también hay que conocerlo, como por ejemplo fibromas uterinos grandes también pueden alterar el tamaño del útero, pero hay que aprender a diferenciarlo. Y lo que debemos saber, si un útero a la semana después de haber tenido el bebé no está para 16 semanas o menos, tendríamos que investigar por qué. Ahora, los loquios. Los loquios son ese sangramiento que posterior al parto, pues la señora está teniendo, que generalmente nos puede durar a 2 a 3 semanas. Nos dice que los primeros días hay salida de loquios rojos o café y van variando dependiendo. Luego tornan a un color rosado y luego se hacen un poco más líquidos cerosos, que es la loquia alba, los cuales pueden durar hasta 2 a 3 semanas postparto. Finalmente, posterior a esas 2 semanas, vamos a tener este flujo color amarillento. Todo esto es normal, estos cambios son normales. Y lo que no debe ser normal es algún tipo de sensación o de percibir mal olor en este sangrado. Entonces, siempre debemos colocar espéculos para evaluar la salida de estos bloqueos en los controles puerperales. No es válido en una descripción de loquios no haya colocación de espéculos porque entonces no lo estoy haciendo adecuadamente. Entonces, un examen físico completo en la sección puerperal incluye la colocación de espéculos, describir los loquios y también cómo está el estado del cervix. Acaba. El estado del cervix o del cuello uterino, si la mujer tuvo trabajo de parto con dilatación o parto vaginal, el orificio externo ya no va a ser normalmente que lo observábamos como un puntito, sino que se torna como una H y puede permanecer dilatado de 12 a 13 centímetros hasta una semana posterior al parto y posterior a eso pues regresa a 1 centímetro. Hablando un poquito el retorno a la fertilidad, bueno, ya sabemos que en las señoras posterior al parto deben recibir la consejería de lactancia materna exclusiva, en la cual nos invita que si la señora está teniendo lactancia materna exclusiva, o sea, que no le da al bebé ni agua, nos dura o nos previene un embarazo alrededor de más o menos 6 meses. En mujeres que no están lactando, el retorno de la menstruación ocurre en un promedio de 45 a 64 días. Por ende, el retorno a la ovulación puede ocurrir en estos momentos y se ha demostrado que puede ocurrir tan pronto como a los 25 días postparto. Entonces, la ovulación puede preceder la menstruación. ¿Qué debemos ofertar a la señora? Pues la anticoncepción con el objetivo de que tenga un periodo intergenésico de al menos 18 meses entre un evento obstétrico y otro. Las mujeres lactando, aproximadamente el 40% de las mujeres con lactancia exclusiva permanecen con amenorrea a los 6 meses postparto y esto pues es lo que nos va a permitir a la señora explicarle los beneficios de la lactancia materna exclusiva. En torno a las mamas, ocurre principalmente entre las primeras 24 a 72 horas la congestión mamaria, que finalmente corresponde a la bajada de la leche, pero esta congestión de las mamas puede durar incluso los primeros 7 días. Puede existir un ligero aumento de la temperatura, pero no excede los 38 grados centígrados. La congestión mamaria se puede exhibir como los pechos llenos, dolorosos o ingurgitados, pero sin signos de infección, como cuál es el enrojecimiento de la piel en alrededor de la mama o secreción purulenta.
El piel y el cabello, bueno, recordemos que algunas mujeres pueden desarrollar estrías en el abdomen y generalmente esas estrías cambian de color rojo anacarado y usualmente son permanentes. El cloasma, que es la coloración cafecita que se observa en las mejillas de las mamás, desaparece, pero no hay un tiempo establecido en el cual estos van a desaparecer y puede haber un efluvio telógeno, que es la pérdida del cabello en el puerperio, que puede ser normal y puede durar de 1 a 5 meses. Con la pérdida de peso, bueno, recordamos que aproximadamente las mujeres andan ganando alrededor de 15 kilos de peso en el embarazo y ese se pierde aproximadamente la mitad del peso ganado durante las primeras 6 semanas postparto. Inmediatamente posterior al parto, la salida del bebé, la placenta y el líquido amniótico, eso sería en el puerperio inmediato. Y en las siguientes 6 semanas, por la continua pérdida de los lácteos y el exceso de líquido intravascular y extravascular, continúa esa pérdida de peso. ¿Qué otras actividades vamos a realizar en esta atención que vamos a dar, ya sea en la inscripción de los 7 días, de los 40 a 42 días, o incluso en las visitas en las primeras 72 horas? Bueno, debemos asegurarnos que la señora tenga un adecuado manejo del dolor, sobre todo aquellas señoras que han tenido un parto vía abdominal. ¿Cuáles son las recomendaciones actuales? Si es una señora posparto vaginal, bueno, se recomienda que puede tomar acetaminofén más ibuprofeno, intercalándolos, para tener una analgesia adecuada. Y si es un posparto por vía abdominal, se recomienda igualmente esa dosis. La acetaminofén o AINES como el ibuprofeno han demostrado igual eficacia para el manejo del dolor en el posparto en las siguientes condiciones: cuando hay entuertos, que son las contracciones uterinas con las cuales el útero va involucionando, que generalmente se en las primeras 48 horas, y también en casos de dolor perineal. También se recomiendan las compresas tibias o frías colocadas por 20 minutos. Cuando hagamos el examen físico en la señora postparto, pues cuando previo a colocar el espéculo debemos describir, sobre todo si fue un parto vaginal, el estado de cómo está el área perineal, sobre todo si tuvo también una episiotomía, para describir las características, cómo está, si está inflamada, si tiene signos de infección. Si presenta dolor, pues es recomendable que ella se aplique esas compresas tibias y frías, alternándolas. ¿Qué quiere decir? Las tibias nos van a servir para disminuir el dolor y las frías nos van a disminuir la inflamación, ¿de acuerdo? Suplementos. En el posparto no hay evidencia que sean necesarios suplementos extras, exceptuando que la señora presente complicaciones como anemia. Si contamos con las vitaminas prenatales combinadas, esas serían las indicadas para utilizarlas en el posparto hasta por 6 a 8 semanas. En caso de prescribir sulfato ferroso, únicamente lo vamos a hacer en casos de anemia, o sea, con hemoglobinas abajo de 10 en el posparto. Y es una tableta bioral todos los días, sumado con ácido fólico, 5 miligramos al día por 6 a 8 semanas posparto. Actividad física, bueno, generalmente esto se deja a consideración de la mamá. Se le puede explicar que puede retornar a su actividad física normal lo antes posible y puede hacer tareas básicas como el cuidado del bebé, puede cocinar sin ningún problema. Puede requerir un poco más de tiempo para hacer otro tipo de actividades que requieran mayor fuerza, como por ejemplo lavar ropa, levantar objetos pesados. Idealmente lo vamos a iniciar 6 semanas postparto. Y en cuanto a la actividad sexual, se recomienda que ella sea la que decida en qué momento se siente lista para iniciar su vida sexual nuevamente. Haciendo un poquito más de refuerzo, también en esa inscripción en el control postparto debemos también darle la consejería sobre la anticoncepción, sobre todo si no está utilizándolo. Idealmente siempre basada en los métodos de elegibilidad de la OMS, y los que nos recomiendan son aquellos métodos anticonceptivos que no interfieran con la lactancia materna, por ejemplo el DIU. Hay que explicarle que se puede insertar al nacimiento o en las primeras 48 horas postparto. Si no se dice en este momento, debe ser hasta las 4 semanas posterior al parto. Se pueden utilizar los implantes, subtérmico o el inyectable trimestral. Y los métodos con estrógenos están contraindicados, o sea, los anticonceptivos combinados, ya que estos disminuyen la secreción de la leche en los primeros 6 meses.
Debemos siempre promover la lactancia materna exclusiva los primeros 6 meses. Y ahora sí vamos a hablar un poquito de los signos de peligro en el puerperio. La literatura nos dice o nos muestra en esta tabla las causas más frecuentes por las cuales una mujer en la etapa puerperal se nos puede complicar, ya sea porque persiste el sangrado, y siempre que tengamos una señora que ha pasado los primeros 7 días y continúa con sangrado intenso, hay necesidad de explorar por qué está sangrando. Puede ser un lóbulo sucedáneo de placenta retenido, el mal de orín, que es la disuria, ¿verdad? Recordémonos que las infecciones de vías urinarias siempre pueden estar presentes en cualquier etapa del embarazo y en el posparto. Trastornos visuales, dolor epigástrico en el caso de los trastornos hipertensivos, que haya loquios fétidos o abundantes. Las infecciones cariosas en los dientes también nos pueden afectar o complicar el puerperio. Que haya una palidez marcada, que presente fiebre, cefaleas intensas, trastornos psicosomáticos, dificultad para respirar, presión arterial mayor a 140/90, dificultad para orinar o incluso dificultad para defecar, sobre todo en aquellas señoras que han tenido un parto vía abdominal o alguna intervención quirúrgica en el abdomen. Una esterilización quirúrgica puede ser un signo de peligro, que la señora no haya defecado. Que presente signos o síntomas de depresión o ansiedad o cualquier tipo de violencia que identifiquemos en la señora son los principales signos de peligro que podemos tener en esta etapa. Por ejemplo, doctora, en la diapositiva, con los síntomas de depresión o ansiedad que a veces son frecuentes, ¿qué es lo que usted recomendaría al equipo multidisciplinario de salud? Claro, en la inscripción del posparto, los 7 días, 40 días, siempre debemos pasar la escala del INCUR. Y esta escala nos ayuda a identificar o hacer un tamizaje precoz para identificar si existe un trastorno de ansiedad y depresión. Pero a grosso modo, algunos síntomas que pueden tener la señora, ya sea que nos esté indicando un problema de depresión, sea rechazo al bebé. Hay que preguntarle si pasan llorando, ¿verdad? Si pasan llorando mucho en la casa, también es un signo de depresión, o que ella se sienta que ella no puede sola con las tareas de la casa y del hogar, puede ser un signo de alerta que nos indique que debemos hacer una intervención, ya sea interconsulta con psicología o con psiquiatría. ¿Cuándo vamos a decir que es un puerperio sano y clasificarlo como tal? Bueno, cuando hayamos descartado todos los signos y síntomas de alarma, ¿ok? Solamente hasta que yo he buscado todos esos signos de peligro, puedo decir que la señora tiene un puerperio totalmente sano. Si se detecta alguna complicación puerperal, pues se debe elaborar la referencia y trasladarla a la brevedad posible al hospital que corresponda según la red. Esta señora debe ser acompañada por un familiar y por personal de salud al hospital. Y siempre acordémonos, con esto que menciona la doctora Gadar, y hacer siempre la consulta, claro, ¿verdad? Para que nos lo pueda recibir en el hospital y que sea pues más fácil y más rápido. Sí, así es, siempre basándonos en el lineamiento de referencia y retorno. Entonces, ¿qué otros signos de alarma podemos presentar? Bueno, el sangrado anormal va a ser, lo vamos a llamar, o que nos debe llamar la atención el sangrado, es cuando llena una toalla sanitaria en máximo 60 minutos, o sea que esté teniendo que utilizar una toallita, cambios de toallas sanitarias o femeninas cada hora. Que esté presentando fiebres arriba de 38 grados centígrados, que tenga dolor perineal o pélvico de fuerte intensidad o que va incrementando. Generalmente cuando estamos teniendo dehiscencias de episiotomía, que se están abriendo las heridas de la episiotomía, es el primer signo que se presenta, que es el dolor que va aumentando en esa zona. O que en la herida operatoria, sobre todo en aquellas heridas abdominales por cesárea, que esa se abra o que tenga algún tipo de secreción, eso no es normal. Que haya loquios fétidos con mal olor, signos de toxemia, siempre debemos buscarlos: dolor de cabeza, trastornos visuales, ardor en la boca del estómago, dolor fuerte bajo el reborde costal. Que tenga dificultad respiratoria, que haya edema, pero mire, de una sola pierna, porque a veces en el posparto es más frecuente tener los tromboembolismos venosos y que generalmente se presentan con edema, cambios inflamatorios en un solo miembro inferior. Que haya mal de orín, siempre pensando en las infecciones de vías urinarias, dolor localizado o cambios de color en las mamas y cambios súbitos del estado de ánimo en la mujer con deseo de orar y que afecten sus actividades diarias. ¿Verdad? Son uno de los signos que nos deben de llamar la atención y que debemos buscarlos en cada atención que brindemos a las señoras al momento del puerperio.
Entonces, ¿qué vamos a hacer si tenemos alguna de estas complicaciones? Bueno, si tenemos a una señora que llega con 38 grados centígrados que consulta por historia de fiebre, debemos realizar el diagnóstico de fiebre puerperal. Cuando tengamos a una mujer con una temperatura mayor o igual a 38 grados centígrados en 2 ocasiones en los primeros 10 días postparto, excluyendo las primeras 24 horas, que generalmente puede deberse ya sea a la bajada de la leche o al metabolismo quirúrgico, pero ojo aquí que en esas dos situaciones la temperatura generalmente no excede los 37.5 grados centígrados. O sea, podría ser entonces la primera, en este caso, a los 3 días de la visita en la comunidad, por ejemplo. Así es. ¿Verdad? Eso para que también el equipo multidisciplinario que hace la visita o el promotor de salud tenga en consideración esto que nos está mencionando la doctora, porque es parte de los... Y la otra podría ser entonces el día que hacen la inyección, ¿no? Así es, correcto. Y en los controles subsecuentes. Cuando tenemos a una paciente pues, embarazada o postparto, siempre debemos hacer el tamizaje con fiebre, siempre debemos realizar el tamizaje para sepsis, que nos habla el código amarillo. Aquí está en ese cuadrito, pues nos muestra las principales causas de infecciones o por qué pudieran estar siendo ocasionada la fiebre en ese momento. Y bueno, tenemos las causas obstétricas, que es la endometritis, que es la inflamación de la parte interna del útero y la infección de la parte interna del útero, infecciones de la herida operatoria, incluso una fascitis necrotizante, que es un estado ya casi más avanzado de una infección profunda, abscesos pélvicos y la mastitis. Y en causas no obstétricas, bueno, tenemos problemas quirúrgicos como la apendicitis, la colecicitis, la pielonefritis, tromboflebitis pélvicas sépticas y las neumonías. Es importante que señoras que han tenido necesidad de ser canalizadas en la consulta por fiebre, hay que inspeccionar cómo están esos sitios de punción, ¿verdad? Pensando en las tromboflebitis. Y siempre que tengamos una señora, ya sea con algún tipo de proceso infeccioso, que sospechemos que hay una infección de algún lugar, aunque la veamos localizada, o que nos consulte por fiebre, siempre debemos realizar el tamizaje para sepsis, que es el tamizaje de los 2 pasos. En caso de endometritis, debemos realizar el diagnóstico cuando tenemos a una mujer en el posparto con fiebre mayor o igual a 38 grados centígrados, dolor o sensibilidad uterina o abdominal sin otra causa reconocida y que haya un drenaje purulento a través del útero. O sea, que esa secreción que esté saliendo sea fétida y con características purulentas. En los casos de endometritis o incluso de las señoras que no le encontramos una causa específica de la infección, todas señoras febriles, manejo intrahospitalario. Al realizar el diagnóstico de endometritis se debe utilizar el siguiente el régimen antibiótico recomendado, que sería la clindamicina, 900 miligramos cada 8 horas, más gentamicina, a dosis de impregnación de 2 miligramos por kilo y luego a 5 miligramos por kilo cada 24 horas. Si me preguntan nuevamente, no tenemos clindamicina endovenosa en nuestro hospital y esto lo dice el lineamiento del código amarillo. Vamos a iniciar el antibiótico que tengamos, ¿verdad? Entre más pronto iniciamos el antibiótico mejor. Creo que gentamicina sí tienen todos los establecimientos, sino que la mayoría de establecimientos del primer nivel, entonces hay que iniciar con gentamicina y siempre describir el tamizaje para sepsis, en todos los casos de pacientes febriles o con sospecha de infección de cualquier tipo. En caso de las infecciones del sitio quirúrgico, y aquí vamos a basarnos tanto en heridas por cesárea o de las episiotomías también, se pueden clasificar en superficial profunda, intraabdominal y la fascitis necrotizante dependiendo del grado de afectación o de la profundidad que esté afectando la infección. Cuando tenemos una infección superficial, que nada más afecta la piel y tejido celular subcutáneo, las características que va a presentar la señora va a ser dolor o sensibilidad al área de la incisión, puede haber un poco de inflamación localizada alrededor de la herida y hay enrojecimiento y calor alrededor de la herida. Esa es cómo vamos a decir nosotros que la señora tiene una infección superficial. Cuando tenemos una infección profunda, que ya está afectando el músculo y la fascia poneurótica, usualmente o generalmente la mayoría de señores ya van a estar con procesos febriles, dolores localizados en la herida operatoria y además de los signos descritos para las infecciones superficiales. Y cuando tenemos infecciones intraabdominales, que cuando ya está afectando más adentro de las capas musculares,
y va a generalmente acompañarse de fiebre, alteraciones del estado hemodinámico, náuseas, vómitos, dolor a la sensibilidad abdominal y generalmente alteración de las pruebas hepáticas en la señora. Y la fasciitis necrotizante, que es cuando afecta a los tejidos blandos profundos con progresión a la fase muscular y grasa subcutánea. Generalmente esta infección de los tejidos se encuentra con eritema, edema, calor y hay signos sistémicos en asociación de... Se escucha que el tejido crepita, ese es como el diagnóstico clínico de una fasciitis necrotizante y es la crepitación de los tejidos con una rápida progresión de manifestaciones clínicas o dolor intenso. Y repito, siempre que tengamos una sospecha de infección en cualquier sitio, siempre debo pasarle el mensaje de los 2 pasos, porque la sepsis no necesariamente se va a presentar cuando ya tenemos una infección avanzada. El estado hemodinámico de la señora se puede alterar desde una infección superficial hasta pues ya más avanzada. Y por eso siempre debo hacer el tamizaje para sepsis. Es el ejemplo de una foto de una infección profunda. Aquí la señora tenía secreción purulenta, eritema alrededor de la herida operatoria, se palpaba con calor y rubor en la herida operatoria por cesárea. Pueden haber otras alteraciones por las cuales las señoras pueden consultar y no necesariamente infecciones, sino que también pueden ser por hematomas de la herida operatoria. Los hematomas de la herida operatoria generalmente cursan con dolor alrededor de la herida operatoria y cambios, varían dependiendo del estado en que esté la hemosiderina, que es la que causa el cambio de color cuando hay acúmulo de sangre. Pueden variar desde color amarillo verdoso hasta moradito, se observa la piel. Si observamos esos cambios, siempre debemos referir a la señora. En caso de mastitis, vamos a hacer el diagnóstico de una mastitis en aquella mujer que presenta un área firme, enrojecida, dolorosa e hinchada en un seno asociado con fiebre. Además de eso, hay disminución de la producción de la leche y síntomas sistémicos como malestar general, mialgias, escalofríos y síntomas similares a la gripe. ¿Cómo podemos prevenir la mastitis? Bueno, en cada intervención que tengamos con la señora tenemos la oportunidad de explicarle que siempre debe mantener un buen agarre del bebé hacia el pezón de la mujer, en el cual la boca del bebé debe cubrir toda la aureola de la mujer para hacer un buen agarre y siempre recomendarle que debe ser la lactancia materna a libre demanda para evitar la ingurgitación mamaria. Al realizar el diagnóstico de mastitis, igual el manejo intrahospitalario, se le debe indicar a la mujer que debe alimentar al bebé a libre demanda o extraer el volumen de leche necesario. Se pueden indicar compresas, alternando compresas frías y tibias, eso ya explicamos, ¿verdad? El uso de frío disminuye el dolor y la inflamación, igual el calor. Se debe indicar analgésicos, ya sea acetaminofén o ibuprofeno. Podemos indicar reposo y abundante ingesta de líquidos. Debemos explicarle, incluso antes de que presente una complicación como mastitis, que no debe utilizar ropa interior ajustada y se debe indicar antibiótico-terapia. En este caso, el de primera línea es la dicloxacilina, una tabletita bioral cada 6 horas. Es importante acá también para nosotros en el primer nivel recordarnos para la prevención de la mastitis, ¿verdad? Una orientación, una consejería que el médico, o si es una enfermera, perfectamente también puede dar la consejería en relación, ¿verdad?, a la prevención de la mastitis, lo que decía el doctor, el buen agarre, ¿verdad?, del bebé, que debemos de comenzar desde que ya la tenemos ya en control en nuestras unidades de salud, para cuando ya esté ya en la fase ya de lactar, pues ya no tengamos ya tanto problema y ya hayamos educado también a la señora en forma temprana y varias veces diciéndole a ella en todos los controles para que tengamos nosotros también mayor impacto en cuanto a la prevención de la mastitis en nuestras señoras. Sí, y siempre en los casos, como ya dijimos, siempre debemos realizar el tamizaje para sepsis en búsqueda de estos casos. Aquí vemos en esta fotografía del lado izquierdo pues el enrojecimiento mamario en una señora y pues para evitarlo el buen agarre del lactante primordialmente, evitar la ropa ajustada, que sea una lactancia materna a libre demanda y que pueda incluso alternar las compresas tibias o frías aún cuando no ha desarrollado la mastitis. Y eso es lo que había preparado para la atención a la mujer en el postparto. Okay. Gracias, doctora Guevara, muy amable, ¿verdad? Hay unas preguntas aquí que quisiera pues que nos ayudara. La primera pues es la temperatura, es el bajar la leche, ¿cuántos días es normal? Y cómo debemos de considerarla, nos preguntan nosotros en el primer nivel.
Generalmente cuando hablamos de la fiebre que da por la bajada de leche, la literatura solo describe un pico febril que no excede los 37,5 grados centígrados. Entonces, cuando ya hablamos una temperatura de más de 38 grados centígrados o que se está haciendo intermitente o continua, eso ya no es una temperatura o una fiebre asociada a la bajada de la leche. Ok. Lo otro dice por cuántos días se deben colocar las compresas tibias y heladas. Eso incluso puede servir en todas las señoras que no han desarrollado una mastitis, se pueden utilizar como incluso medios de prevención. Recordemos que las compresas tibias incluso evitan que se formen esos cálculos de leche que tapan los conductos y que pueden generar posteriormente la mastitis. Entonces también se puede utilizar como método de prevención para la mastitis. Ok, perfecto. Y también dicen, en cuanto a la actividad sexual, ¿qué recomendaciones se le debe dar a la pareja o a la madre? Pues esta consejería se recomienda que sea integral, ¿verdad? Y se le debe explicar a ambos que es la mujer la que debe decidir en qué momento iniciarlo cuando ella se siente preparada. No hay una fecha específica, no hay ninguna consejería específica que decirle que tiene que evitar algún tipo de posición, pero sí evitar relaciones sexuales de riesgo sería parte importante de las recomendaciones que hablamos. Ok. Y en cuanto a la presión arterial alta, preguntan acá que si continúa con presión alta a pesar del medicamento que le han dejado en el hospital, ¿cuál sería la recomendación que usted nos da? Bueno, en el caso hipotético haya sido una señora con un trastorno hipertensivo grave, preeclampsia severa, que es el único caso que sería indicado antihipertensivos orales en el posparto. Los valores que debe mantener la señora y lo que nosotros debemos de vigilar es una presión arterial abajo de 140/90. 150 sistólica sería como el término límite, y 90 la diastólica para decir que, o arriba de 90 para decir que son antihipertensivos, no le están haciendo efecto. Entonces, si tenemos estas presiones donde observamos que el antihipertensivo no le está haciendo efecto, lo que corresponde es referencia oportuna al área hospitalaria para el monitoreo de la presión y valorar aumentar dosis de medicamentos o incluso terapias endovenosas si tiene crisis hipertensiva. Ok. La doctora Borta nos pregunta, buenas tardes, en caso de hacer la visita en las primeras 72 horas, en ocasiones se inscribe a la puérpera y recién nacido en el hogar. ¿Habría que esperar al 7º día o al 10º para realizar la inscripción postparto? La visita domiciliar en las primeras 72 horas no cuenta como la inscripción. La inscripción siempre la vamos a estar realizando entre los 7 a 10 días postparto, al igual para el bebé. O sea, la visita de las primeras 72 horas no es la inscripción. Yo siempre debo darle esa visita y posteriormente citarla a los 7 a 10 días postparto para la inscripción. Ahora, si coincide que la señora estuvo ingresada 7 días en el hospital posterior al parto y la visita sí cae a los 10 días, ahí se hace esa inscripción al mismo tiempo que la visita, ¿verdad? Podría ser en esos casos, pero se debe identificar cada caso, no es que todo lo puede hacer la inscripción y la visita a domicilio en las primeras 72 horas. Ok, sí, eso es importante porque en los primeros 3 días, acuérdense que es para identificación de riesgos, ¿verdad? Nos decía la doctora Guevara que eso es importante y hacer también mención en cuanto a esto, o sea, hacer la referencia oportuna, véase a través del promotor de salud o a través del equipo multidisciplinario a la unidad que le corresponda. Y si coincide en el 7º día, como ya lo explicaba también la doctora. Roberto Sevilla dice, buenas tardes, saludos. En el caso de una paciente hipertensa tratada con Aldomet, ¿al cuánto tiempo se puede hacer el cambio a otro antihipertensivo? La recomendación actual del Código Naranja nos invita que esta evaluación se haga a las 12 semanas postparto, de 12 semanas a 6 meses, y esta evaluación la va a hacer el médico internista. O sea que debe tener un control con un médico internista, quien va a ser el que decida si amerita cambio de medicamento o incluso ya no continuarlo o continuar el mismo. Ok, entonces recuerden, ¿verdad? Eso es importante lo que nos va a decir la doctora Guevara, para nosotros no generar ningún cambio, sino seguir lo que del hospital nos han hecho la recomendación para que no tengamos problemas con las señoras puérperas. Y de ahí pues felicitaciones, ¿verdad? Y de varios establecimientos también me están diciendo felicidades por la ponencia. Así que quiero ver, hay otra pregunta acá de Estela Montano, dice, antes manejábamos que la inscripción y control puerperal se debía hacer antes de los 7 días. ¿Va a cambiar esto? Sí, correcto. Estamos solicitando que la inscripción postparto sea entre los primeros 7 a 10 días.
Antes de los 7 días, lo que yo voy a hacer es la visita domiciliar para la identificación oportuna de los signos de peligro. Oscar Mendoza nos dice, buenas tardes, por el hospital manda a las pacientes a las 48 horas para su control postparto. Sí, bueno, es de recordarle incluso a través de las vías que corresponden en qué momento se deben hacer las inscripciones postparto. Porque se debe estar a los 7, 10 días y a los 40, 42 días postparto. Para hacer el control. Recordarles que a los 3 días debe hacerse la visita por el equipo multidisciplinario en búsqueda de signos de riesgo o de peligro, que ya lo había escrito también en esta ponencia. Álvaro Dueñas nos dice, es decir, que según la normativa que debe inscribirse a recién nacido, ya no es así. Dice, muchas veces, en el caso se realizó la visita en inscripciones infantiles y puerperales antes de los 7 días. Por favor, aclarar si hay otra indicación según normativa, pero mientras... Sí, vamos a responder eso acá. La atención que hemos visto ahorita ha sido la atención materna, ¿verdad? La que vamos a brindar a la mujer postparto. Vamos a estar pendientes si de parte de la unidad de niñez cambian las asignaciones con atención al recién nacido. Sí, acordémonos que eso es lo importante y según ya la ley dice al tercer día en la parte infantil, pero igual en la medida que nosotros, porque esto vamos comenzando en nuestras ponencias, pero está bien que ustedes lo tengan en consideración porque según la ley debe ser a los 3 días y también lo vamos a confirmar con la unidad también infantil de la dirección para tener claridad cuando nosotros debemos de hacer las respectivas inscripciones y controles. En la parte puerperal, la doctora ha sido clara al 7º día, ¿verdad? Entre 7º y 10 días la inscripción. Acá entonces nos dice que otro antibiótico, nos dice Ana Martínez, podemos usar para mastitis, porque los que mencionó no tenemos en el primer nivel o en algunas unidades. Recordemos que en casos de mastitis tiene que haber una evaluación a nivel hospitalario. En ese caso siempre debe hacer la referencia para el hospital, aunque no cuenten con el antibiótico indicado, la señora debe ser referida. Si ahora cumple los criterios para el tamizaje de sepsis, con el tamizaje 1, pues activamos el código amarillo y el código amarillo nos invita a que cumplamos el antibiótico que se tenga. Alfredo Chamul nos pregunta, ¿el momento del control postparto es en físico o CIS? Que es lo que quiso ponernos acá. Recordarles que ahorita, pues, eso inclusive antes de la ponencia estábamos hablando con la doctora Guevara, todavía está ya la hoja ya puerperal, ya en CIS, prácticamente ya se va a lanzar, solo falta una pequeña revisión. Por el momento sí debemos de hacerlo en físico, que es una de los programas que debemos de hacerlo todavía en físico, y cuando ya tengamos ya la hoja en CIS, pues también se les va a avisar. Claudia Palma nos dice, Maybelline Estrada, en caso de cesárea, el segundo control posparto será a los 15 días o a los 40 días. Siempre a los 40 días. Okay. Claudia Palma nos pregunta, buenas tardes, la disculpa si lo han mencionado, pero me he encontrado parcialmente conectada por las atenciones que tenía con los pacientes. Tengo una duda. En el posparto, el cuarto perfil de HIV, ¿lo tomaremos a los 40 días? Bueno, al momento no tenemos consignado que estemos tomando un cuarto perfil, mucho menos en el posparto, ¿verdad? Recordemos que solamente actualmente está vigente la toma de 3 perfiles prenatales en el primero y segundo y tercer trimestre del embarazo, ¿de acuerdo? Pueden haber situaciones de riesgo, ya sea un abuso sexual en el posparto que amerite cierto tipo de intervenciones extras a las que usualmente están ya protocolizadas, pero actualmente no. Si es un embarazo de un posparto sin riesgo, tenemos nada más los 3 perfiles del embarazo. Y Marisela Estrada nos pregunta, Marisela Medrano, buenas tardes, ¿hasta cuánto tiempo puede durar el hilo de sutura en una episiotomía? Depende mucho del tipo de hilo que se utiliza. Si hablamos del crómico, que es un hilo cafecito, normalmente dura 21 días, se deshace el solito. Si hablamos del bicril, que es un hilo moradito, puede durar hasta 120 días el hilo. Bueno, entonces estas son las preguntas que teníamos para usted, doctora. Agradecerle, ¿verdad? Y darle las gracias pues, por haber aceptado la invitación, ¿verdad? Del primer nivel. Y siempre sabemos que podemos contar con la dirección y con la unidad pues, materno-perinatal. Gracias por habernos escuchado. Vamos a seguir siempre en comunicación a través de este medio, por las teleclínicas, por las telecos,
agradecerles, ¿verdad? Y desearles una feliz tarde. Así que buenas tardes, cuídense. Muchas gracias, feliz tarde.